Porción bíblica Tazria, Metzorá. Ella concibe. La sección anterior del libro de Levítico trató las leyes de impureza ritual impartida por determinados animales muertos. En esta sección, la Torá procede con las leyes de impureza asociadas con los seres humanos. Primero habla de la impureza que recae sobre la mujer hebrea que concibe, Tazria en hebreo, y da a luz. El orgullo justificado que seguramente sienta una mujer luego del milagro le impide sentir la humildad absoluta ante Jehová requerida para entrar en su tabernáculo. Está, por lo tanto, obligada a pasar por un periodo fijo de recuperación y un proceso de purificación, luego del cual puede visitar nuevamente el tabernáculo y participar en sus rituales. El segundo tipo de impureza de la que habla esta sección es una enfermedad que ya no existe, conocida como Sará. Aparecía en la piel, prendas o casa de un hombre o mujer hebreos. En la quinta sección del libro del Levítico comienza con los rituales que debe seguir alguien afectado con Sará, traducido como lepra, pero que en realidad es una afección espiritual de impureza, Metzorá en hebreo, para poder ser admitido nuevamente en el tabernáculo. Luego describe cómo la Sará puede aparecer en construcciones y cómo realizar su purificación. En el final describe varias formas de impureza ritual que resultan de ciertas emisiones corporales. Primera parte, domingo. Levítico capítulo 12, versículo 1 a capítulo 13, versículo 23. Una luz para las naciones. Resumen. La razón por la que la Sará no existe más es que afectaba solo a personas que había con altos niveles de conciencia divina y que se habían apartado de alguna forma de Jehová. Dichos niveles de conciencia solo estaban disponibles para nosotros cuando la Shejiná, la presencia divina, estaba en el tabernáculo o en su sucesor, el templo sagrado. En forma paradójica, la aflicción de Sará en la piel de una persona la vuelve ritualmente impura solo si cubre parte de su cuerpo. Si se expande a todo el cuerpo, no se está considerada ritualmente impura. Comentario, primera parte. Los primeros tipos de Sarat de los que habla la Torá son aquellos que aparecen en la piel de una persona. La piel es la capa externa de nuestro cuerpo. Por lo tanto, este tipo de Sarat alude a una imperfección en nuestro comportamiento externo. Específicamente afecta a las personas que son culpables de chismear perjudicialmente o calumniar en forma involuntaria y espontánea. Es verdad que podemos purificar nuestro comportamiento, palabras y pensamientos de negatividad deliberada. Sin embargo, alguna negatividad inconsciente puede quedar acechando desde un lugar tan profundo que puede ser que nunca nos demos cuenta de ella por nosotros mismos. Cuando el único rasgo de negatividad que queda dentro de nuestro ser es tan fino, la única forma en la que sale a la superficie es en el comportamiento espontáneo, como si un chisme sin intención o el comentario casual que se escapa en una conversación hasta el momento inocente. Las palabras espontáneas revelan los lugares más recónditos del corazón. Cuando el tabernáculo o el templo estaban en pie, Jehová hacía que la gente supiera cuando poseían esta pequeña imperfección de carácter, afligiéndolos con Sarat. A pesar de que hoy en día nos falta esta señal abierta, aún podemos darnos cuenta de los deslices de nuestra lengua y tomarlos como señales para refinarlos acorde. Una de las señales dadas por los sabios de que el regreso del Mesías es inminente es que el gobierno mundial se ha vuelto hereje. Esta idea está aludida en la ley que dice que si la aflicción de Sarat cubre todo el cuerpo,
la persona no está impura. Hay dos formas en las que se puede considerar que los gobiernos del mundo se han vuelto herejes. La forma negativa es que la herejía afecte realmente a todos los gobiernos del mundo. La forma positiva es que la verdad de la Torá se vuelva algo tan evidente que será universalmente reconocida en cualquier gobierno y que el que no se someta a sus leyes será considerado herético. Es por lo tanto imperativo que el pueblo hebreo aliente a las naciones del mundo a cumplir con los mandamientos que la Torá les obliga a cumplir. Al reconocer a la Torá como la única base posible para el comportamiento verdaderamente ético y la verdadera justicia moral, el mundo no hebreo reconocerá y apreciará al pueblo hebreo como la vanguardia en la justicia universal, moralidad y paz. Esto preparará el camino para la máxima redención, la redención mesiánica, que se logrará al regreso del Mesías Yeshua. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. No es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro niño. Si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y pureza, el niño es engendrado en santidad y pureza. Si alguno de los padres tiene lascivia sexual, ese espíritu puede ser transmitido al feto en el momento de la concepción y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Por esto está escrito en 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Porque esta es la voluntad de Elohim, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Elohim. La palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin lascivia sexual, como los paganos que no saben dominar sus instintos más bajos. La palabra concupiscencia en este contexto no tiene que ver con el instinto natural sexual puro que crea excitación. Es algo que Jehová ha puesto en el hombre y que es un ingrediente importante en una vida íntima normal dentro de los marcos que están permitidos según la Torá, es decir, dentro del pacto matrimonial. La Torá no está en contra del disfrute en la vida, sino nos anima a disfrutar de lo que Jehová ha creado y que tenemos derecho de obtener dentro de las leyes que Él ha establecido, como está escrito en 1 Timoteo 6:17. Elohim, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. En Proverbios 5:15 al 19 está escrito: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Aquí Jehová anima al hombre a gozarse de la mujer de su juventud, satisfacerse de sus senos y siempre embriagarse de su amor. No hay nada impuro o profano en el gozo sexual y la embriaguez en una vida sexual normal dentro del marco del pacto matrimonial. No es solamente para obtener hijos, sino para poder obtener los buenos dones de esta vida que Jehová da a sus criaturas amadas. Cuando hablamos de lujuria o lascivia, tiene que ver con una perversión del amor, o más bien no tiene nada que ver con amor, sino con deseos egoístas.
El amor, al contrario de la lujuria, el amor se entrega y recibe de manera desinteresada. La lujuria es un deseo egoísta que solo busca satisfacer sus propias demandas independientemente de lo que el otro piense o sienta. Lujuria y deseo no es lo mismo. Lujuria e instinto sexual no es lo mismo. La lujuria es un instinto sexual pervertido y contaminado. Un apetito enfermizo que se aprovecha a sí mismo para llenar un abismo sin fondo que nunca será satisfecho. El amor está agradecido si recibe poco o mucho. La lujuria nunca será satisfecha. Al 8º día, la carne del prepucio de él será circuncidada. La circuncisión se hace el mismo día de la semana que el nacimiento. Si nació en Shabbat, es circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, es circuncidado el martes de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del pacto entre Jehová y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en Génesis 17 del 11 al 13. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora Jehová por medio de Moche está afirmando el pacto que fue dado a los patriarcas, como está escrito en Juan 7:22. Por eso Moche os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moche, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moche, sino de los patriarcas. Moche no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulada por el pacto de Sinaí. De la misma manera, el nuevo pacto no puede anular los pactos anteriores, ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre el pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más a la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el nuevo pacto en la sangre del Mesías no puede anular los pactos anteriores. Lo que hace el nuevo pacto es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. O sea, se efectúa una renovación del pacto anterior. Biológicamente hablando, el 8º día es el mejor momento para circuncidar al hombre. Es el día cuando la coagulación de la sangre es más eficaz que en ningún otro momento de su vida. Además, antes de ser introducido en el pacto de la circuncisión, cada varón habrá experimentado por lo menos un Shabbat. Si un niño hebreo no es circuncidado, se rompe el pacto con Abraham. Para hacer efecto, hay que estar circuncidado en la carne. El varón ha sido llamado a servir a Jehová de una manera diferente a la mujer. Por lo tanto, es importante que el hijo varón sea introducido en el culto delante de Jehová cuanto antes. Por el Brit Milá, el pacto de circuncisión, será marcada en su cuerpo la señal de la responsabilidad de presentarse ante Jehová durante toda su vida, como está escrito en Éxodo 23:17. 3 veces al año se presentará todo varón, y ella permanecerá en la sangre de su purificación de 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Aunque se haya purificado por medio de la migbe,
al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del sol del día 40. Si ha dado luz un varón, a partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas consagradas. Aquí aprendemos cuáles son las dos prohibiciones en cuanto a una persona tamé. No les es permitido tocar o comer de las cosas consagradas como la terumá o sacrificios de paz. Tampoco podrá entrar en el santuario. No se puede comer del cordero de Pesach en Jerusalén, en el estado de Tamé. Este texto enseña que aunque haya más derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no habrá falta añadir más tiempo a los 40 días totales. Aquí no aplica la misma ley que para la menstruación, cuando se añaden 7 días más, en el caso de que haya flujo de sangre fuera del templo de la semana de Nidá. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Tanto el tiempo de Nidá como el de Tamé durarán el doble después del nacimiento de una niña. La Torá no explica la razón de por qué es así. Jehová marca una diferencia entre varón y mujer, pero el hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia y piensa que la igualdad es lo mismo que la eliminación de las diferencias. El hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. Lo cierto es que todos los nacimientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad sin entender el porqué. Sin embargo, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre esta diferencia. Los pediatras modernos han mostrado que después de su nacimiento, una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y como hembra respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre para poder identificarse con él, para poder desarrollarse correctamente, y la misma necesidad tiene la niña en cuanto a su madre. La identidad sexual es afirmada en el niño por la identidad con el padre y en la niña por la identidad con la madre. El padre debe abrazar a su hijo para suplir la necesidad emocional del niño. La presencia de los dos padres es vital para el buen desarrollo del carácter de los hijos. Esta es una de las razones por la que Jehová aborrece el divorcio. La tensión entre varón y hembra forma parte del ser humano. Un niño debe aprender a ser masculino y una niña a ser femenina. La eliminación de la diferencia entre hombre y mujer resultará finalmente en la destrucción del ser humano. En estos últimos tiempos, las maneras homosexuales de Sedón y Amorá están volviendo a tomar terreno en el mundo. Jehová ha creado la diferencia entre hombre y mujer, y esa tensión es buena y necesaria para que la familia y la sociedad sean sanas. El niño tiene que aprender a vivir con esa tensión en relación con su madre y la niña con su padre. Somos diferentes, pero nos necesitamos para funcionar correctamente, porque Jehová nos hizo varón y hembra. Esta relación varón-hembra hace que cada individuo pueda funcionar correctamente. La ausencia de alguno de los padres transforma este proceso de aprendizaje en los hijos. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como ofrenda de pecado.
La madre tendrá que presentarse en el templo después de un parto. Si es un hijo, será a partir del día 41 de su nacimiento, y si es una hija, a partir del día 81. Ella tiene que entregar 2 animales para 2 sacrificios de ascensión y de pecado, Olá y Hatab. La Olá representa la entrega total. Esto nos enseña en primer lugar que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Jehová por medio de este sacrificio. A pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Jehová. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más importantes de su vida. Es fácil que se olvide de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Jehová. Es Jehová que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a él, podrá educar a sus hijos correctamente según su voluntad. Por otro lado, el sacrificio de Olá representa la entrega del niño a Jehová. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Jehová, porque nacieron para él, como está escrito en Malaquías 2:15. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Elohim? Prestar atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Jehová quiere tener una descendencia, muchos hijos. Los padres colaboran con él para que tenga muchos hijos y así cumplen con su deseo. Los hijos no son de los padres, son de Jehová. La Olá que la madre tiene que entregar a Jehová representa esta verdad. En el momento de ofrecer la Olá, ella no solamente se entrega a sí misma, sino también a su hijo, a Jehová. En el Salmo 51:5 dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El Yetzer Hará es transmitido al niño cuando es engendrado, en una herencia pecaminosa. Por esa transmisión hay una culpa sobre la madre y tiene que presentar un sacrificio por el pecado. También puede ser transmitidos al niño aún estando en el vientre de su madre. Complejos, actitudes de rechazo, inferioridad y otras actitudes originadas en el pecado. Tendrá que presentar esta ofrenda por haber traído al mundo un ser pecaminoso, no como Jehová lo hizo en el principio. El nacimiento de Yeshua, la circuncisión a los 8 días. En Lucas 2:21 está escrito: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Yeshua, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Yeshua fue circuncidado al 8º día. Aquí vemos que se le dio el nombre de Yeshua en relación con la circuncisión. Esta costumbre hebrea que todavía se sigue hoy en día no está mencionada en el Talmud, pero sí en el Brit Hadashah, la redención del hijo varón primogénito después de un mes. En Lucas 2:22 al 23 está escrito: le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Torá del Señor: todo varón que abra matriz será llamado santo para Jehová. El precio del rescate de un niño primogénito es de 5 shekels. Este precio se podía pagar a partir de la edad de los 30 días del niño. Es posible que Joseph lo haya pagado a los 30 días del nacimiento de Yeshua, pero lo más probable es que haya hecho las dos cosas a la vez. 41 días después del parto, la redención del primogénito, en hebreo Pidyon Haben, y la presentación y los sacrificios de la madre. La idea detrás del precio de rescate es que todo varón primogénito pertenece a Jehová como sacerdote. Además de esto, los primogénitos fueron especialmente consagrados cuando todos los primogénitos de los egipcios fueron matados por el ángel destructor.
un cordero fue sacrificado para preservar la vida de los primogénitos de los hijos de Israel, justamente antes de su salida de la esclavitud. En ese momento, Jehová santificó para sí a todos los primogénitos de Israel. Sin embargo, por el pecado del becerro de oro, los primogénitos perdieron el derecho de ser sacerdotes. Este derecho fue traspasado a los levitas. Aún así, los varones primogénitos pertenecen todavía a Jehová de una manera especial. Por eso tendrán que ser presentados ante él en el templo un mes después de su nacimiento, para así ser redimidos y poder volver a estar con sus padres. Si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshua sería uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Presentación de sacrificios por la madre después de 40 días. Lo normal era que la mujer presentara un cordero como olá y un pájaro como hatad. Pero si no tenía recursos para dar un cordero, podía dar 2 pájaros, como está escrito en Levítico 12:8. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. En Lucas 2:24 está escrito: y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Este texto nos muestra que Joseph y Miriam no tenían suficiente dinero para ofrecer un cordero. Lo maravilloso aquí es que ya tenían un cordero. Ese cordero fue entregado a Jehová y luego redimido. Por eso no necesitaban otro cordero, sino solo un pájaro, que representaba la entrega total de la madre y el hijo a Jehová. Miriam no transmitió el Yetzer Hará a Yeshua de manera común, como está escrito en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de la carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Yeshua no tenía carne de pecado, no tenía ningún pecado, ningún Yetzer Hará activada en su carne. Miriam dio a luz a un cuerpo que tenía la semejanza de carne de pecado, pero no carne de pecado, solo la semejanza. Yeshua no tenía un cuerpo glorioso como lo había tenido Adán antes de caer. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se convierta en afección de Sará en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Ahora la Torá introduce el tema acerca de la impureza causada por una plaga, que es llamada Zarat. Esta plaga no tiene los mismos síntomas que la enfermedad llamada lepra, por lo tanto, al introducir la palabra Zarat en lepra, se crea una idea equivocada en los lectores. Aquí no se trata de la enfermedad de la lepra, sino de otra cosa. Hay 2 pensamientos fundamentales en cuanto a esa plaga. Algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es una plaga sobrenatural que Jehová pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de la Lashon Hará, calumnia. La Zarat es descrita en 2 largos capítulos, lo cual nos enseña que este tema es muy importante. Hay algunos otros textos en las escrituras que hablan de esta plaga. Estos textos nos pueden enseñar algo más acerca de su origen. En Éxodo 4 del 6 al 7 está escrito: y añadió Jehová, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Moshe tuvo Zarat en su mano como una señal. Él había hablado la Lashon Hará contra el pueblo de Israel, diciendo que no iban a creer.
Y el sacerdote mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la afección se ha vuelto blanco y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de Zarat. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Esta plaga tiene 3 síntomas. Los pelos son blancos y el área afectada parece más profunda que el resto de la piel. Segundo, la mancha se extiende sobre la piel. Tercero, hay carne viva en la mancha. Los sacerdotes tienen la autoridad para declarar tamé o tajor, impuro o puro, a una persona o un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura hasta que el sacerdote haya hecho una declaración de impureza. Tampoco se vuelve pura hasta que el sacerdote le declare pura. Así que, finalmente es la palabra del sacerdote que decide cuando la persona es tamé o tajor. La declaración del sacerdote tenía una implicación social importante. El afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino tenía que vivir solo fuera del campamento o fuera de la ciudad si estaba amurallada. El propósito de la declaración de tamé es alejar todo desaseo, preservar el santuario, ser precavido de las costumbres vulgares que en tales casos de impureza imponían los sabeos, aligerar tan penosa carga y conseguir que lo que es y no es impuro no entorpeciera al hombre en ninguna de sus ocupaciones, ya que esta materia solamente concierne al santuario y a las cosas sacras. El sacerdote lo examinará de nuevo al 7º día, y si la afección ha atenuado y la afección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una postilla, y lavará sus vestidos y quedará limpio. Una enfermedad necesita sanidad, pero una persona que ha sido afectada por Zarat necesita ser limpiada. Aunque Moche pide a Yehová que sane a Miriam de esta plaga, en la gran mayoría de los textos no se habla de ser sanado, sino de ser limpio, en hebreo tajor. En Mateo 8, 2, 4 está escrito: y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moche para que les sirva de testimonio a ellos. En este texto no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Zarat. Yeshua no dijo: sé sanado, sino sé limpio. Yeshua no le sanó, sino lo limpió. Esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras, sino de una plaga sobrenatural que viene sobre el que no se arrepiente a tiempo. Y si la Zara brota y se expande en la piel, y la Zarat cubre toda la piel del que tenía la afección, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces el sacerdote mirará, y aquí, si la Zarat ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Isaías 1:18 se encuentra una referencia a este versículo, según está escrito: venid ahora y razonemos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. De esto aprendemos que la Zarat está simbolizando el pecado. El pecado es lepra manifestada sobrenaturalmente. Es Zarat para el alma. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e
Instagram. Activa las notificaciones. Dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.